Saludos, mis amados amigos y hermanos que me ven a través de estas frecuencias en las redes sociales. Mi nombre es hermano Elías Santiago Ortiz y soy miembro activo de la Iglesia Discípulos de Cristo, que ubica en el barrio de Juan Domingo, en Guaynabo, Puerto Rico. Y hoy les traigo un pequeño resumen, porque esta historia todos la conocemos, pero a lo último hay una enseñanza, hay algo que quiero traerle especial. Y en la clase de hoy lleva por el tema En busca de un niño. Y nos habla y nos narra la palabra de unos magos. Y la lección de hoy nos lleva, eran unos sabios que venían de Mesopotamia y de Persia, lo que conocemos en el día de hoy como Irak o Irán, se entiende así, y se dedicaban a observar los movimientos de los astros, o sea, eran astrólogos, estos magos, como lo describe la palabra. Hay muchas cosas que se dicen de estos hombres. Por ejemplo, se dice que eran tres, que eran unos reyes y que tenían distintas razas. Hasta un negrito incluyen ahí. Nosotros no tenemos nada con eso. No importa la raza que sea, si está en Cristo es mi hermano, porque Cristo murió por todos. La sangre de Cristo nos cubre. Óigame. Y dice que eran unos sabios. Y lo cierto es que Dios nos muestra en los sabios, en estos magos, que vinieron buscando a un niño que había nacido, su libertad de llamar a las personas de diversos modos, ya que Dios es soberano. Estos magos, esos sabios, como lo trata la palabra, no eran judíos, no tenían las escrituras. Óigame, eran astrólogos gentiles, eran gente que no eran del pueblo judío. Sabemos que la astrología, como la conocemos hoy día, se usa para engañar a la gente. Óigame, hay magos, se atreven a indagar sobre el futuro de una persona, de un país, el futuro político de una nación y todo eso, ¿verdad? Pero en este pasaje bíblico vemos como la gracia soberana de Dios es tan envolvente, Dios es tan grande, óigame, que Dios usa a estos hombres para llevarlos a Jesús. Los sabios se dirigieron a Jerusalén, la capital del reino de Herodes. Nos dice en Mateo capítulo 2 y versículo 3 que Herodes se turbó cuando escuchó de estos sabios que estaban buscando a un nuevo rey que había nacido. Eso significaba una sola cosa, el derrocamiento de su reino. Herodes inmediatamente se asustó como cualquier dignatario, ¿verdad? Como cualquier presidente cuando le da un golpe de estado. Estaban buscando estas tres personas. ¿Y dónde fueron a buscar a un rey que había nacido? Pues lógico, fueron a buscarlo a un palacio. Pero en este caso no fue así. Nuestro Dios y nuestro Jesús es especial. Es muy especial. Y el rey pues se turbó. Resulta que ir a preguntar por un nuevo rey que había nacido resulta un poco ingenuo, ¿verdad? Un poco ingenuo. Parece que desconocían la situación política que existía en esos momentos allí en Israel. Vemos que cuando Herodes les pide que regresen
y le dijeran dónde estaba el niño. Los sabios le creyeron, y de no ser por una intervención divina, oiga, que les dijo lo contrario, ellos hubieran regresado a donde Herodes nuevamente y le hubiesen dicho exactamente dónde estaba el niño. Pero Dios, que se la sabe toda, no estaba en los planes de Dios eso. El rey entonces, fíjese, el rey entonces convocó a todos los sacerdotes y escribas y les preguntó dónde había de nacer el niño esperado, porque pasó un tiempo y los tres personajes, los tres magos, como describe la palabra, no regresaron a Herodes a decirle dónde estaba ni nada. Los echó de menos. Entonces convocó a sus sacerdotes, a los escribas y todo eso. Y les preguntó que dónde habría de nacer el niño esperado. Y estos le respondieron con base bíblica, oiga, que nacería en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Estaba escrito por el profeta. Isaías nos habla de eso. Y ellos tenían los rollos en el templo, donde se predecía ya y era profecía de que el Mesías habría de nacer. Los sabios le dijeron aproximadamente cuándo el niño había nacido, y los jefes religiosos, óigame, le dijeron en dónde. O sea que ya Herodes tenía una idea de lo que estaba pasando. Los sacerdotes y escribas, óigame, le habían interpretado bien las profecías, pero al ponerse al servicio de Herodes, resulta trágicamente errada y cruel lo que pasó. Vemos como Herodes mandó a matar todo niño de 2 años para abajo en todo Israel. En esta lección, óigame, encontramos un punto esencial que es parte de la iglesia, óigame, que es la manifestación de Jesucristo a los gentiles. Estos magos no eran hebreos, estos magos eran gentiles, y Dios se les reveló a ellos. Los magos vieron la estrella en el oriente, vinieron guiados por esa estrella, óigame, y tuvieron gran gozo cuando la estrella se detuvo y ellos pudieron ver al niño y darle los presentes que le traían, que ya sabemos que fue incienso, oro y mirra. Ellos se gozaron en eso. Nosotros hemos visto no solo la estrella de Belén, sino también la cruz del Calvario y la tumba vacía en el jardín. Aleluya. Oiga, eso sí es gran gozo. Óigame, esto nos invita a un gozo extraordinario. Al mismo tiempo, debemos cuidarnos de no caer en una religión descuidada y verdad que a veces hay mucho descuido y desacuerdo. Óigame, cuando la esencia misma del Evangelio, óigame, es la encarnación de Dios en Jesucristo, como vimos en la lección anterior. Aquellos magos se gozaron cuando pudieron llegar a donde estaba el niño para honrarle y ofrecerle los presentes que le llevaban. Pero nosotros hoy en día, óigame, el gozo de nosotros es que Cristo vino, Jesucristo nació, Jesucristo murió, fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre y al tercer día fue sepultado, al tercer día resucitó, óigame, y nos dio la salvación y vida eterna. Eso es lo que ofrece nuestro Dios. Jesucristo ya no es niño, ahora hay que buscarlo de corazón. ¿Dónde lo encuentras? En la Biblia. En la Biblia lo encuentras. Ahí está narrado todo lo que necesitas para ser salvo. Y por último, mi amado amigo y hermano, óigame, en Efesios 2:14 nos dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia que separaba a los gentiles del pueblo de Israel. El pueblo israelita creía que Jesucristo, que Dios, había venido solamente para ellos, pero Dios les demostró que no. Dice, óigame, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y ese es el mensaje de la Navidad, que Cristo vino. El mundo celebra la Navidad con fiestas, bombos, platillos y rones y muchas cosas. Los cristianos celebramos todo el año la Navidad. Navidad es natividad, nacimiento del niño en nuestros corazones. Que Dios te continúe bendiciendo. Amén y amén. Felicidades para todos. Gracias.